Buenas noches, familia, ya estamos aquí en nuestro devocional. Hoy vamos a iniciar con los Colosenses, con la introducción a los Colosenses, así que espero que estés listo. Vamos a orar antes de cualquier cosa. Señor, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos por tu bondad infinita sobre nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Te pedimos que hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar nuestra introducción a la carta a los Colosenses, atribuida a Pablo. Así que espero que ya estén por aquí conectándose. Vamos a dar unos segundos para empezar. Vamos a mandar el link. Ok. Hola Rosy, bienvenida, Dios te bendiga. Es una carta pequeña en cuanto a capítulos, pero no menos importante, y el contenido que nos deja ver aquí refleja un valor importantísimo para nuestras vidas. Así que pongamos atención. Es solo 4 capítulos que tienen los Colosenses. La información que se tiene acerca de Colosas es muy escasa en la actualidad. La ubican a 165 kilómetros de Éfeso, que es más conocida en estos viajes de Pablo, ¿verdad? Y no, se cree que era una ciudad marítima importante de cierto prestigio, pero después de cierto tiempo, como en el 60-61, un gran terremoto la destruyó por completo y la ciudad casi quedó devastada, desaparecida. Pero sin embargo, eso no quita la importancia de esta carta. Así que iniciemos, por favor. A pesar de que Pablo escribió esta carta, él no conocía a los colosenses, sino que por medio de Epafras, fue informado de esta comunidad que se había estado gestando. A él le había sido encargado esta comunidad de Colosas, y él se encargó de todo esto. La información que conoce Pablo ha sido por Epafras y algunos otros que va mencionando, Tíquico, que va mencionando en la carta, y que le van dando cierta información. Y esta carta surge de que los colosenses habían estado desarrollándose y queriendo, pero aún esta mezcla de sincretismo entre sus tradiciones paganas y la nueva fe en Cristo Jesús hace unas mezclas que por eso es importante que Pablo mencione aquí hacer una recomendación y volver a la enseñanza cristocéntrica en este punto. Así que es por eso que se da esta carta. La iglesia, como te decía, era un poco desconocida aún en estas fechas. Cuando Pablo incluso le escribe, no le conoce. Se considera que esta carta fue escrita en Roma por Pablo precisamente. Tiene un parecido, un símil a la carta a los Efesios. Se considera que fueron escritas en ese mismo periodo, por eso van a encontrar cierta similitud. Aunque hay unas diferencias importantes. Epafras era residente de Colosas, era de ahí, era oriundo de Colosas, así que por eso es que él fue encargado de guiar a esta iglesia, de llevarla, ¿no? Pablo lo saluda como consiervo, Pablo lo saluda como alguien muy cercano a él. Entonces, los creyentes que formaban esta comunidad eran personas en su mayoría gentiles, que habían profesado alguna otra forma de culto pagano y ahora se encuentran ante la verdad de Cristo en sus vidas. Entonces empieza a ser una mezcla extraña al inicio, ¿no? Tratando de dejar todas estas tradiciones, todos estos ritos a los que ellos se acostumbraban,
y ahora siéndose parte de la verdad que es en Cristo Jesús, en la parte del Evangelio que ha llegado a sus vidas. Así que Epafras empieza a pastorear esta comunidad, pero se va encontrando ante ciertas situaciones que él comenta a Pablo y le dice en estos encuentros que Pablo tiene con, Epafras, perdón, tiene con Pablo, que estos ciertos encuentros que tiene llegan a inquietarle. Entonces por eso es importante que él retome, le dice, oye, a lo mejor tengo esta situación que estoy atravesando, los colosenses están en esta mezcla de lo que practicaban antes y lo que ahora están haciendo, entonces me está costando difícil. Entonces Pablo dice, vamos a retomar esto, y empieza a escribirle a los colosenses. Esta carta podría ser, el contenido específico o de la idea central de los colosenses está estructurado en 3 grandes momentos, en 3 secciones, por así llamarlo: una introducción, el desarrollo y un epílogo. En esta primera sección Pablo da gracias al Señor por la fe de los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, es decir, por este grupo que ha permanecido firme en la fe. Y también el segundo es como un himno, es una poesía, es un punto de que Pablo empieza a compartir con ellos, y dentro de estos puntos importantes, dentro de estos versículos, uno de ellos dice que es cabeza del cuerpo que es la iglesia, hablándose o refiriéndose a Cristo, y que antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Son de los versículos que más nos encontramos en Colosenses, y hacen precisamente referencia a esta importancia de Cristo en las vidas, que todo es gracias a Él y por Él, y que todas las cosas han sido ordenadas y creadas por Él, y que nosotros debemos tributarle esta alabanza, debemos tributarle esta adoración, ¿sí? Y que esto lo hemos aprendido no solo de eso, sino mediante el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Pablo les recuerda esto a los colosenses y los llama a eso, a tomar en cuenta esta parte del Evangelio, que no es por toda la situación que está alrededor, sino es Cristo mismo, y Cristo mismo es el centro de esta carta hacia los colosenses. Y en la segunda parte se refiere a la predicación que hace Pablo, se refiere que ha estado en otros lugares llevando la palabra, y que esta autoridad que les dada, por eso es que él que escribe esta carta y se las envía a ellos con esta misma autoridad que les es dada, y encomienda a estos hermanos, a estos discípulos suyos como Epafras, Tíquico, que estén pastoreando y dándoles seguimiento. Y en esta parte habla sobre la esperanza que es Cristo sobre nosotros, la esperanza de Cristo en nuestra vida, en cuanto en Él creemos. Y la tercera parte habla sobre los valores del Evangelio de la gracia. Dice que uno de los versículos es que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en Cristo en nuestra vida, y que Él alcanza a los creyentes por su propia plenitud, es decir, la plenitud en Cristo habita en la vida de estos creyentes y debería habitar en esto. Y entonces los manda a decir que somos nuevas criaturas en Cristo, que esta relación que tenemos aquí, por ejemplo, si vamos en esta parte donde Pablo va describiendo unas características, si vamos a Colosenses 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo a vosotros. Estas recomendaciones, otra vez, que les voy a decir Pablo a los colosenses, son estos puntos que voy desarrollando esta carta en medio de esta incertidumbre de los colosenses, y empieza a decir cosas también importantes.
Otro de los versículos que maneja justo en este capítulo 3, dice que y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Estos versículos, conforme vayamos desarrollando los devocionales y leyendo cada uno de los capítulos, vas a ir comprendiendo y entendiendo cada uno de estos versículos que generalmente son más habituales que te vas a encontrar dentro de esta carta. Esta nueva vida en Cristo ha de ajustarse precisamente a Él. No ha de ajustarse a estas tradiciones paganas que tenían los colosenses, sino más bien ha de ajustarse a Cristo mismo, ha de ajustarse a estos principios que debemos aplicarlos de manera a nuestra vida personal. Debemos agregarlos a nuestra vida, debemos incorporarlos a nuestra vida, y eso es lo que Pablo le dice a los colosenses. Te vuelvo a decir, no los conocía. Todo lo que sabía era por medio de Epafras, que decía toda esta parte y se las compartía, y les llevaba Epafras a Pablo y le decía cómo estaban los colosenses, cómo avanzaban, cómo caminaban, y decía, sí, están firmes en su fe, van avanzando, pero hay ciertas situaciones que a ellos les es complicado. A veces tú podrás avanzar o tener tiempo en la fe, haber creído en Cristo, pero hay ciertas situaciones que aún a la fecha probablemente pueden estarte deteniendo o impidiéndote el avanzar más adelante a los propósitos que Cristo tiene en tu vida, que Dios tiene en tu vida. A veces nos encontramos ante esas situaciones como los colosenses, de que hay cosas que nos detienen, hay cosas que nos refrenan, y debemos morir completamente a esas situaciones y vivir en la plenitud de Cristo, como te decía hace un momento. Entonces, esta carta precisamente hace alusión a esto. Ya de manera final, él vuelve a mandar saludos a Tíquico, a cada uno, a Lucas, el médico amado, hace mención de ellos para concluir esta parte de la carta. Así que de lo que he platicado ahorita contigo, el esquema o el contenido, los puntos importantes podrían definirse en estos tres. Número 1, el prólogo y número 1, la obra salvadora de Dios. 2, el ministerio de Pablo a los gentiles. Y 3, la nueva vida en Cristo. Y finalmente el epílogo son los saludos finales que Pablo hace. Esta carta es de gran importancia a una comunidad de Colosas que ha sido cimentada en la fe, pero que a veces las situaciones como las costumbres o los ritos anteriores a veces como que los hacen desviarse en ese sentido. Entonces Pablo en esta carta hace un llamado específico, ¿sí?, a volverse a la obra salvadora de Dios y al evangelio predicado por él mediante Epafras, que era quien estaba pastoreando, liderando esta comunidad de Colosas. Es importante entonces que nosotros tomemos en cuenta y pongámonos en el centro de esta comunidad. Es decir, a veces nos encontramos nosotros en situaciones complicadas, en situaciones que a veces no alcanzamos a entender, porque hay cosas de nuestro pasado o lo que antes profesábamos que a veces nos podría entorpecer, confundir en los principios verdaderos del evangelio. Seguramente yo, como tú o como algunos otros del Shaddai, pues venimos de la religión tradicional, ¿verdad? Y entonces podemos hacer una mezcolanza de este tipo de situaciones. Pero no hay nada más cierto que el evangelio tal cual. No hay nada más cierto que la palabra de Dios. No sacada fuera de contexto, sino entendida en esos 3 puntos específicos, en el pretexto, en el contexto y en el texto de la lectura de la palabra de Dios y de la acción sobre nuestra vida. Hoy nosotros debemos estar agradecidos de que Dios nos haya rescatado de esa vana manera de vivir, de esas ideas extrañas o de ideas que por tradición llevábamos. Pero dice que la verdad nos hará libre, y la verdad, el camino y la vida es Cristo Jesús, y es por medio de ese evangelio, por un evangelio
interpretado, estudiado de manera correcta, no sacada de contexto como te decía hace un momento, sino que de una manera adecuada produce vida en nosotros y nos ha sacado de esas tinieblas a su luz admirable. Nos ha sacado de esa venda que teníamos en los ojos a la verdad absoluta y total que es Cristo Jesús en nuestra vida. Yo quiero invitarte con esta introducción a los Colosenses, que estemos listos para estudiarla, para descifrar los puntos importantes de esta carta y que puedan quedarse en nuestra vida, que puedan hacernos no puedan quedarse solo en nuestro conocimiento, no pueden solo quedarse como información, sino que el propósito de esta carta sea también que pueda penetrar hasta nuestro corazón y generar algo en nuestra vida, generar una transformación en nuestra vida, traiga revelación a nuestra vida. Así que yo te invito a que estés atento en estos días posteriores que estaremos revisando la carta, a ir estudiándola, revisándola, a estar atento, a hacer tus anotaciones para que podamos sacar el mayor provecho, el mayor fruto de esta palabra sobre nuestra vida. Yo solo quiero invitarte a esto, a que nuestra única verdad y nuestra única forma sustentable sea el Evangelio de Cristo sobre nuestras vidas. Y estas cartas reflejan eso, es una invitación, no exhortación, pero sí una amonestación a dejar todas aquellas cosas vanas sobre nuestra vida, aquellas cosas que no eran gratas a nuestro Dios, y empezar a caminar de la forma correcta. Hoy yo quiero dejarte con esto, te vuelvo a repetir, es la carta a los Colosenses, 4 versículos, te acabo de explicar un poco los contenidos que vamos a revisar, así que está atento para que tú puedas recibir o lo que tiene la palabra de Dios en tu vida. Hoy yo solo quiero dejarte con esto. Dios sigue transformando tu vida, Dios sigue obrando en tu vida. Y todas aquellas cosas, todos aquellos viejos prácticas que teníamos deben ser totalmente entregadas a los pies de Cristo y empezar a vivir nuestra fe, empezar a vivir en este conocimiento y en esta práctica real de nuestra fe, no por lo que nos contaron, no por lo que por tradición hacíamos, sino por lo que hoy leemos, hoy estudiamos y hoy dejamos que esa palabra de Dios penetre en nuestro corazón para transformarnos y ser verdaderos testigos de Cristo Jesús donde quiera que nos encontremos. Padre, quiero darte gracias por este tiempo, por este espacio donde hemos empezado a revisar la carta a los Colosenses. Te pedimos que, así como ellos, Señor, abras nuestra mente y nuestro corazón y podamos afirmarnos en tu fe, podamos afirmarnos de una manera determinante y con pies firmes, Señor, en lo que tú, Señor, nos dices, Señor. No confundamos, Señor, nuestro pasado, nuestras prácticas religiosas anteriores con la verdadera vida sobre nosotros, sobre tu evangelio, sobre cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos no a dejarlo solo en el conocimiento, sino ayúdanos a ponerlo en nuestro corazón para que tú puedas seguir transformando nuestra vida, puedas seguir transformando y moldeando cada parte de nosotros, ayudándonos a crecer en nuestra fe, ayudándonos a estar cimentados y a no dudar de lo que tú, Señor, has hecho, de lo que tú, Señor, has puesto delante de nosotros por medio de tu palabra. Nosotros creemos que tu palabra es verdad, que tu palabra es vida, Señor, y lo hemos comprobado a lo largo de cada uno de nuestros años, donde tú has obrado en cada uno de nosotros y nos has mostrado tu amor, nos has mostrado la realidad de tu palabra, la verdad de tu palabra sobre nuestras vidas, y que nada más podía transformarla, Señor. Aun cuando decíamos que nosotros habíamos nacido en una religión y de que esa no nos íbamos a cambiar y que ahí íbamos a morir, pero gracias a ti, Señor, gracias a ti, Señor, nos has traído a la luz, a la verdad, Señor, y hoy nos gozamos, Señor, hoy nos gozamos de estar en ti, de estar en la verdad, Señor, que eres tú. Gracias, Padre. Sigue fortaleciendo nuestra fe, sigue afirmándonos en el conocimiento tuyo, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.
Dios te bendiga, familia, cuídate mucho. Hemos iniciado de esta manera breve, pero espero que sea clara para iniciar la carta a los Colosenses. Mañana iniciaremos o empezaremos a desarrollar el capítulo 1. Dios te bendiga, ten buena noche.